Hoy es domingo 13 de junio, es el 11º domingo, el 11º domingo del tiempo ordinario. Y hoy volvemos a retomar el Evangelio de Marcos, que lo dejamos el domingo antes del miércoles de ceniza. Y Marcos va a ser nuestro maestro en el conocimiento de Jesús hasta finales de noviembre, excepto en agosto, que leeremos el capítulo 6 de San Juan. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulos 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábolas lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 4 de San Marcos, que es el capítulo de las parábolas. Hay 3 parábolas, y era para hablar del reino de Dios. Ahora, ¿qué es la parábola? Las parábolas son ejemplos tomados de la vida ordinaria, en ese caso, de la vida agrícola. Porque Jesús habla del reino de Dios y el reino de Dios no puede ser definido porque es Dios mismo. Entonces no se puede usar conceptos, definiciones, sino imágenes. Y son imágenes muy propias del pueblo de Israel, donde Jesús vivió y donde realizó su ministerio. Porque las parábolas nos ayudan a usar nuestra imaginación, a siempre buscarle un sentido más amplio. Ahora, en esas 3 parábolas, la primera era la de el sembrador que siembra la semilla y cae en diferentes campos. Y Jesús después se las explica. La primera parábola, ¿no? Y ahí el punto era qué tipo de suelo somos. Ahora vienen estas 2 parábolas, que es la de la semilla que el sembrador siembra, ¿no? Y sin que se den cuenta simplemente crece y da fruto. Y la tercera es sobre la parábola de la mostaza, la semilla de mostaza. Yo te invito a que leas el capítulo 4 de San Marcos despacito. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? El punto de la primera parábola, el punto es que el crecimiento de la semilla no depende del sembrador. Ciertamente no habla Jesús que a lo mejor había que quitar la hierba mala o había que escardarla, echarle agua, regarla. Aquí no, simplemente el sembrador siembra y la semilla tiene un dinamismo interior, ¿no? Tiene una fuerza interior que la hace producir fruto, ¿no? El sembrador solamente tiene que esperar. Ahora, a lo mejor en el tiempo de Cristo, en el tiempo de la primera comunidad cristiana, había varias teorías, varias tendencias a hacer que el reino de Dios llegara. Entonces, déjeme explicar, había 3 tendencias, se puede decir, o más. La primera era la tendencia farisaica. El reino de Dios va a llegar si nosotros cumplimos la ley. Entonces tenemos que esforzarnos por cumplir la ley. Tenemos que hacer, muchas veces lo que decimos hoy, tenemos que hacer tantas cosas, esforzarnos por cumplir la ley. Pero el reino de Dios no viene porque nosotros cumplamos la ley. Había un segundo grupo que llamaban los celotas, que ellos decían: vamos a urgir la llegada del reino de Dios si echamos para afuera a los romanos, si los expulsamos del territorio santo de Israel. Entonces, a través de la violencia, el reino de Dios tendría que llegar. Un grupo de los esenios se habían retirado y vivían en un lugar aislado, y a través de su santidad, de muchas abluciones, mucho lavarse, muchas oraciones, viviendo en comunidad, se esperaba la llegada del reino, y la esperaban. Ahí los esenios, ahí en el Mar Muerto, ahí es famoso, es el lugar donde vivían los esenios. Y Jesús dice: no depende de nosotros, depende de Dios. Es el tiempo de Dios. Nosotros solamente tenemos que esperar. Y parte de la vida es esperar. Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, uno es el que siembra, otro es el que riega y hay otro el que cosecha. Pero el que da crecimiento es el Señor.
Si el Señor, como dice el salmista, si el Señor no construye la ciudad, en vano se cansan los constructores. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se cansan los centinelas. Es el Señor. Es el inicio, al final de cuentas, el inicio de todo. Y la segunda parábola es sobre la semilla de mostaza, la más pequeña de todas, que se convierte en un grande arbusto donde los pájaros pueden anidar. Es decir, va más allá. Y pudiéramos pensar de esta manera, la sencillez con la que inicia todo. Jesús no vino con una grande faramaya, un gran espectáculo, un grande show. Viene la pequeñez, ¿no? Si el grano de trigo no muere, no da fruto, ¿no? Jesús no mostró grandes cosas, no usó la televisión, el internet, fueron las cosas sencillas. Ese grano de mostaza que es pequeñísimo pero va a crecer. Y era muy buena esa parábola para los discípulos de Jesús y los primeros cristianos, que veían, se preguntaban, ¿vale la pena seguir a Jesús? Tan pequeño que es. ¿Vale la pena ser cristiano cuando somos perseguidos? Cuando parece que todo está negativo, las noticias, todo habla mal. Y es posible. Es decir, esa semillita va a crecer. Lo único que necesitamos nosotros es tener paciencia. Es el tiempo de Dios. Y la segunda palabra es perseverancia. El que persevera alcanza, dice el dicho. Simplemente, ese Señor que va a hacer. Ese Señor que necesitamos encontrar la presencia de Dios en la vida de nosotros. En la vida personal, en la vida familiar, en la vida social. Es el Señor. Es el Señor el que lo hace todo. Nosotros solamente necesitamos estar bien dispuestos a aceptar ese reino de Dios, esa palabra que va junto con la primera parábola. ¿Qué tipo de territorio, de terreno somos? ¿Terreno bueno? ¿Menos bueno? Vivamos en la presencia del Señor. Hoy es domingo. A misa, por favor. A misa. La misa no es negociable. Vamos a misa. A misa todos. Todos vámonos a misa. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.